Bueno hermanos, estamos de regreso con Bakugan y esta vez vamos a hablar de cómo esta temporada en específico trata el tema de la guerra. La última vez nos quedamos en que Ren había tomado el valor de seguir a su corazón y dejar a Barodius para poder regresar con sus amigos. Ellos estaban listos para recibirlo en el grupo, pero algo ocurrió, y es que cuando son teletransportados de regreso al castillo notan que Ren no estaba junto a ellos, a lo cual se preguntan qué fue lo que pasó. Fabia explica que el escudo de la ciudad hace que cualquiera que tenga ADN gundaliano no pueda pasar. Por eso ni Ren ni Lionheart pudieron entrar. Aquí hay algunas cosas curiosas. Lo primero es que esto Fabia lo sabía y aún así le pidió al comandante que los transportara, el cual intentó decirle lo del escudo pensando que quizás se le había olvidado, pero ella insistió, sabiendo que Ren no podría entrar y se quedaría fuera. Esto me gusta porque me dio lo que yo le pedía a la serie, y era algo de conflicto en el lado de los protagonistas. Porque Dan le dice, bueno, no hay problema, levantemos el escudo un segundo para que Ren pueda entrar. Pero Fabia le dice que no harán eso, porque ella no reconoce a Ren como su compañero. Fabia hace que esto sea interesante porque, claro, los Brawlers de la Tierra recibieron y perdonaron a Ren, pero Fabia, quien no es terrícola, no lo aceptó. Su pueblo ya lleva tiempo en guerra con los de Gundalia, y al menos para ella no es tan fácil perdonar a alguien a quien siempre ha considerado su enemigo. Me gusta cómo Bakugan representa el pensamiento de las personas que están en guerra, y es que independientemente de si Ren es buena o mala persona, lo único que Fabia ve es a un gundaliano, o sea, al enemigo, tal cual como pasa en una guerra. Uno no se detiene a mirar si la persona con la que está luchando es buena o mala como tal, simplemente tiene presente que es del bando enemigo y por lo tanto alguien en quien no puede confiar. Para Dan y los demás, perdonarlo se les hizo fácil, entre comillas, porque a pesar de la traición que sufrieron, realmente lo consideran su amigo, y es que ellos no llevan en guerra con Gundalia tanto tiempo como su amiga. Lo fácil hubiera sido que Fabia aceptara a Ren en su equipo y todos fueran amigos, pero me gusta cómo la serie decide tratar este tema, e inevitablemente genera esta tensión entre los protagonistas. Dan intenta hablar con ella, pero la reina del Oteldia lo detiene, y le dice que tiene algo serio que hablar con ellos. Resulta que cuando empezó la guerra, Aranaut era el compañero del entonces comandante de los Caballeros del Castillo, pero un día él sería eliminado por Kasarina y Wolfang, quienes capturarían a Aranaut para experimentar con él, y dicho sea de paso, esos experimentos borraron su memoria de lo que le había pasado a su anterior compañero. Al ver esto, Fabia se infiltraría en el castillo y lo rescataría del laboratorio de Kasarina, escapando de Gundalia. Y aquí quiero poner un pequeño paréntesis para resaltar lo valiente que es la chica. Literalmente se infiltró sola en un planeta enemigo, y no solo logró hacerlo, sino que tuvo éxito y escapó. Realmente no recuerdo alguna brawler, al menos mujer, que haya hecho una hazaña así, la verdad. Nerfeen a Fabia. La cosa es que ella se arriesgó tanto porque Aranaut era un Bakugan especial para ella, porque el anterior comandante, el cual falleció a manos de Kasarina, era su prometido. Ahora los chicos entienden el dolor de su amiga. La guerra le quitó a mucha gente importante, entre ellos a su amado, y lamentablemente no lo va a recuperar, así ganen todas las batallas. Por eso no es que no pueda confiar en Ren específicamente, no puede confiar en ningún gundaliano, porque como ya dije, la guerra es así. Al final terminas odiando a todos los del bando contrario, sean buenas o malas personas. Fabia, por su lado, conversa con su Bakugan y ella le pregunta si acaso él confiaría en Ren, a lo que Aranaut responde que él dejó de lado a toda su gente para unirse a ellos, y Fabia le dice que a pesar de eso no puede confiar en él, aunque quiera, no puede. Ya en la noche se vendría uno de los momentos más top de Dan como protagonista, la verdad. Este momento en especial a mí me gusta, porque muestra lo mucho que ha crecido Dan desde la primera temporada. Y es que aquí él busca hablar con Fabia y le pregunta si acaso ella confía en él, quien es un terrícola. Ella se sorprende por la pregunta, a lo que Dan le dice que él confía en ella, quien es del Oteldia. Y Fabia le responde que confía en él, en los terrícolas y en los brawlers. Dan le dice que, claro, ella confía en los terrícolas, pero en la Tierra, así como hay personas que son buenas y viven felices, también existen personas malas. Y le pregunta a Fabia si acaso eso no es lo mismo en la Oteldia. La chica entiende el mensaje. Dan trata de decirle que así como existe gente buena y mala en la Tierra y en Loteldia, en Gundalia no todos son malos. Entonces Dan le pide a Fabia que por favor, si entiende eso, confíe en Ren y en Lionheart.
Esta escena me gusta porque demuestra que Dan respeta el dolor de Fabia y respeta que le cueste recibir a Ren. Probablemente un Dan inmaduro hubiera entrado exigiéndole que le dé una oportunidad a Ren solo porque él es el prota y se lo dice, pero no, Dan demuestra empatía y le pide por favor que confíe en Ren. Por otro lado tenemos que Marucho fue a llevarle un poco de comida a Ren. Él le pregunta por qué es tan amable luego de que lo traicionó de esa manera, y básicamente Marucho le explica que si tener miedo a ser traicionado significa que no confiará nunca en nadie más, ni siquiera en sus propios amigos, entonces prefiere confiar y arriesgarse a ser traicionado que vivir con miedo. Este es un pensamiento bastante curioso por parte de Marucho, quien literal nos dice que prefiere confiar en Ren en vez de vivir con miedo a no confiar en nadie nunca más. Creo que en este punto podemos asumir que Marucho, luego de tanto tiempo, se cansó de odiar a Ren, porque recordemos que estos dos ya se habían enfrentado al menos 2 veces, y en la segunda Marucho dejó salir todo su odio debido a la traición de Ren, pero en este punto él decide dejar ir ese odio y volver a confiar en él. Me gusta porque esto no es que pasa de un capítulo a otro, no es que en un capítulo ambos están peleados y al siguiente ya pueden confiar el uno en el otro, sino que tomó su tiempo que Marucho lo perdonara y decidiera volver a confiar en él. Ren le pide perdón por todo y le dice que lo golpee con todas sus fuerzas. Y algo curioso es que Marucho duda qué hacer por un segundo. Él de hecho hace un puño con su mano como si de verdad considerara hacerlo, dando a entender que realmente él todavía tiene algunos sentimientos negativos hacia Ren, pero al final decide no hacerlo, decide dejar ir ese odio y le dice que no haría algo tan violento como eso. Por otra parte aparece Fabia y le dice que ella se encargará de golpearlo con toda su fuerza en una batalla. Si Ren gana, lo aceptará como su compañero. Ren entiende los términos y le agradece por la oportunidad. Durante la batalla, Fabia le dice que ella quiere entender por qué es que Dan y los demás confían tanto en él. Esa es la finalidad de esta batalla. Sin embargo, esta pelea es muy complicada, especialmente porque Lionheart no se ha recuperado del todo de su gran desgaste de energía, el cual tuvo cuando liberó su poder prohibido. Y me atrevería a decir que esta es una de las batallas más intensas de la temporada. Incluso el propio Lionheart le grita a Ren que qué hace, que le dé con todo su poder, ya que el tipo se quedaba paralizado por momentos. Inevitablemente Lionheart pierde el primer asalto. Entonces, debido a esto, Ren le pide por favor a Rubianoid que lo ayude en la batalla y lo lanza al campo. Esta acción es muy importante, pues Fabia se sorprende de que esté usando un Bakugan Nova, ya que Ren es un luchador Darkon. Es entonces que Dan explica que en sus últimos momentos Sid le confió a Rubianoid a Ren a forma de legado, y esto es clave porque Fabia se da cuenta de que no solo ella ha perdido gente importante en la guerra, Ren también ha perdido amigos, y al igual que ella, solo le queda a su compañero Bakugan como recuerdo. Y digo que esto es clave porque hace que Fabia tenga un poco de empatía con Ren, que era algo que no podía hacer porque aún lo veía como el enemigo de guerra que era. Y al ver que durante la batalla Ren le pide a Sid, su amigo fallecido, que lo ayude, termina por hacer que entienda que quizás ellos no son tan diferentes, solo estaban involucrados en una guerra en la que no pidieron estar. Y algo que quiero agregar muy aparte del análisis es que me parece criminal el cambio que hizo la versión americana con la versión japonesa. Y es que en la versión traducida, Dan da a entender que no sabe cómo es que Ren obtuvo a Rubianoid. Algo que queda totalmente incoherente porque Dan estaba a tan solo unos metros cuando falleció Sid. Y es que la versión americana no le da tanto énfasis a que Ren utilice a Rubianoid, porque en la versión japonesa Dan les explica a ellos que Rubianoid es el último legado que le dejó Sid a Ren. Tenemos un flashback y todo de cuando falleció Sid, y aunque pueda ser algo cortito y pueda parecer insignificante, me parece criminal este cambio porque es aquí en donde Fabia entiende que Ren ha pasado lo mismo que ella, ha perdido gente importante. Pero si recortas esa parte en la que Fabia recuerda a su prometido cuando escucha que Sid le encargó a Rubianoid a Ren, pues queda incoherente y no se entiende el mensaje. Al final Fabia gana la batalla, Ren se lamenta y curiosamente le pide perdón a Sid, ya que no pudo cumplir su última voluntad, no pudo seguir el camino que le dictaba su corazón. Sin embargo, Fabia le tiende la mano y le dice que ahora pudo comprobar que de hecho no es una mala persona, y le da la bienvenida al Hoteldia.
este capítulo es probablemente de mis favoritos de esta temporada, porque no solo es crecimiento para Ren, sino que también para Fabia, ya que esto no se trataba de superar el fallecimiento de su prometido, o de perdonar a la gente de Gundalia por todo lo ocurrido en la guerra, ya que el dolor siempre va a estar ahí y probablemente nunca se vaya. Esto se trataba de, como dijo ella, entender por qué Dan y los demás confiaban en él, y gracias a la batalla, al final pudo entender que ambos tenían cosas en común, y que en realidad no era mala persona, simplemente ambos fueron arrastrados por la guerra. De alguna forma, la serie nos habla. La respuesta de Bakugan a la guerra es la empatía. Para este anime, una de las claves para detener las batallas es que las personas tengan empatía las unas con las otras, que dejen de deshumanizarse y se vean como lo que son, personas. Al final, Ren es recibido en Loteldia y es nombrado caballero del castillo, junto a su compañero Lionheart.